El desprecio de la historia. Este sí más o menos lo traigo de memoria. Pues vamos a ver, Doc, bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más del desprecio de la historia. Vamos a ver si es cierto que lo trae de memoria el Doc. Sé que sí, no te pongo en jaque, sé que sí. Doctor, bienvenido, yo soy Gon Curiel. Este bonito programa, podcast, blog de historia universal con comedia, tengo el gusto de conducirlo, soy comediante de stand-up y con mucho orgullo comparto este espacio con el Dr. Stern, que es una de las personas más al mismo tiempo cultas pero con que toma malas decisiones. Ajá, okay. Cultas porque no lo saben usar para su propio bien. No es cierto. No, iba yo a decir que muy chistoso también. Y es un orgullo tenerte aquí, Dr. Stern. Bravo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ya se puede uno dar la mano, ¿verdad? Ya lo permite. Oye, fui de viaje a presunción ni modo, pero logramos la visa, damas y caballeros. Sí. Después de nuestra aventura, mi aventura que le conté al Doc en el episodio bien del contenido exclusivo, que se pueden suscribir por solo 29 pesos en el canal de YouTube Gon Curiel, contenido exclusivo del desprecio de la historia. Ahí pueden ver la de risas. La verdad es que la pasamos fenomenal, gracias a la banda que se ha metido, y gracias a Susi en particular, que nos hace muchos memes bromeando al respecto del contenido exclusivo. Ahí conté que no tengo visa y que no me la andaban dando, pero ya lo logré y fui al festival de Coachella, y no voy a hablar de eso porque no le quiero quitar más espacio al Doc, excepto decir que es impresionante como allá ya no existe nada de esto. No hay COVID, no hay es lo que todos cubrebocas, mis amigos de Estados Unidos no hay nada. Ya se sorprenden de ver fotos con cubrebocas todavía. Ajá, ya es del pasado. Así que pues qué bueno, enhorabuena. Ojalá que esto sea ya el fin de esa latosa situación. Muy bien, Dr. Stern. Bueno, latosa y mortífera, ¿no? Un abrazo a toda la banda, que seguimos aquí. Muy bien. Doc, ¿de qué vamos a hablar? De Madero. Vamos a hablar de Francisco y Madero. Ay, pero ¿cómo? Nunca hemos hecho un episodio de dos personas. Exacto, pues eso es lo complicado. Nacieron al mismo día, además. Hicieron todo juntos, Francisco y Madero. Ajá. Todo el tiempo. ¿Sabes que así molestábamos a mi maestra de historia y se enfurecía? ¿Ah, sí? La historia de México, así decía, entonces hace su aparición en la historia Francisco y Madero. Y así, oye, ¿cuál de los dos hace su aparición primero? ¿Cómo que dos? Y no entendía. Y ya cuando entendía, eres un idiota. Así en esa época todavía se hablaban los maestros. Imagínate cuándo fue. Ay, pues por chafa la maestra, porque ¿qué es eso de estar poniendo I? Que diga el nombre. Claro, exacto. Francisco y Madero. Pero I, ¿cuál es el nombre de I? Indalecio. Ahí está, Francisco Indalecio, pues también. Sí, ella, pues, ¿por qué ahorrarse chamba? Y entonces, pues, o sea, a ver, México, ¿qué onda? O sea, ¿en qué estábamos? ¿Qué pasaba ahí? Pues el primer, quizás, sí, debe ser considerado el personaje más importante de la Revolución Mexicana, por lo menos el que la ocasiona, el primero. El que la empuja. El empuja. No dura mucho en escena, pero sí es el que la empuja. O sea, era un politiquillo ahí como de la oposición. De la oposición, era un fifi. Hacendado. Un hacendado. Un hacendado rico. Ajá, sí, neoliberal. Ajá, sí. De Coahuila. Ok. De una familia muy importante. Coahuila, de las familias más ricas. Su abuelo había sido gobernador de Coahuila. ¿Cómo se llamaba el abuelo? Javier y Madero, ¿no? Todos y... No, su hermano era Gustavo A. Madero. Gustavo A. Madero. ¿Y él qué hizo? También vamos a hablar de él más adelante. Su hermano menor, 2 años. Sí, pero cuando el abuelo, que había sido gobernador, escuchó así, Gustavo A. Madero, pensó que era gay, entonces se espantó así, Gustavo A. Madero. Dijo, ¿quién es ese Dero? Balazos de humor con el empezando doctor ya recio. ¿Quién es ese Dero? ¿Quién es ese tal Dero al que ama mi nieto? Uh-huh. Y bueno, nace, para que ubiquemos en el tiempo, Francisco. Oye, fíjate, estoy viendo que hay una polémica y que no era Indalecio. ¿A poco? No, que se había difundido que era Indalecio. Pero es Ignacio. Que en realidad es Ignacio, que hay toda una polémica sobre eso.
Pero qué chafa que te llames Ignacio. Y te digan Indalecio. Indalecio. Sí, no sé por qué fue esa polémica. Pero mira, ya me empieza fallando. Es como si yo invento que tú eres Rigoberto Stern en lugar de Ricardo. Rigoberto. Como es Doctor Stern, la gente no lo sabe. Yo puedo empezar a decir, es Rigoberto Stern, ¿sabían? Por ejemplo, Cacho Cantú, mi querido Cacho, con quien vamos a lanzar Frutos Fritos, es Arnoldo. Poca gente lo sabe. Ah, sí, cierto. Arnoldo. Y entonces, ¿qué pasó con Ignacio? Ahí sí, ya. Francisco Ignacio Madero. Sí, qué bueno que corregí a tiempo. Eso de traerlo de memoria, luego ese es el problema. Bueno. Francisco Ignacio, conocido como Pancho, es de... No mames. Sí. Le decían Pancho a Madero. Ok, era un whitexican. Oh my God. De Coahuila, de familia de políticos, aunque después del abuelo ya los papás y eso ya no estaban tanto en la política, se dedicaban a sus negocios ahí en Coahuila. Y de hecho, ellos eran los maderos de San Juan, ¿no? Uno de los hermanos se llamaba Ricky Ran. A Ricardo, pero le decían Ricky Ran, exacto. Y entonces... Porque huyó, ahí sí, Ricky Ran. Ricky Ran. A Estados Unidos, oye, fue el que se fue a Estados Unidos. Ricky Ran. Ricky Ran. Él es el que sí hizo eso y se fue a Estados Unidos más adelante. Qué calor me está dando, ¿no? ¿A ti no? No. Estoy asando gachísimo. No me digas. Sí. Bueno, ahorita abrimos en el break. Y eso que se supone que ya refrescó un poco, pero subió la humedad. Yo creo que es eso, ¿no? La gente está agarrando migajas de información ahorita bueno, sí, ya. Madero, A ver, vamos a enfocar. Los despreciers están así de ¿a qué hora llega lo bueno? Porque no ha llegado nada. A ver, ya agarramos Ignacio, ya agarramos... Ok. Sí, hay que cortarle. Vámonos, no. Ya arráncate, Doc. Vámonos. Entonces, él nace en 1873. Esto es pura memoria, ¿eh? 1873. El 30 de octubre de 1873. Y su hermano Gustavo, 1875. Eran más hermanos. De hecho, ¿te acuerdas de un político que estaba de moda hace poco que se llamaba Gustavo Madero, que era del PAN? Sí. Que de hecho se parecía mucho a él. Él era nieto de otro de los hermanos. O sea, era sobrino nieto de Francisco y Gustavo. Y se empieza... Bueno, él era básicamente un whitexican, bueno para nada. Se andaba por ahí en parrandas y en la vida alegre. ¿Parrandas es fiestas o es un pueblo de Coahuila? Parrandas Coahuila. No, es Parras Coahuila. Ah, ok. Parrandas Coahuila. El pueblo se llama Parras Coahuila, pero le decían por tanta fiesta. Le decían Parrandas. Ya vas a ir a Parrandas. Parrandas. Y entonces... entonces era fiestero el cuarto. Sí, era y mujeriego fiestero. Era no sé. Me imagino, de buenas calificaciones, un chavo acá. Sí, no, era un desmadre. De chavo, vamos a decir. Pero a los 18 años su papá lo manda a estudiar a París. Ajá. Y ahí entra en contacto con una especie de secta como espiritista. Ajá. Que estaba de moda en ese tiempo. Y se convierte a esa onda, se hace espiritista y se... Qué cañón. Sí. Y entonces empieza él y se hace homeópata y se mete así. Era un New Age, ¿no? De la época. Y se empieza a ser como medio coach también. Y dice que hablaba con muertos. Entonces, se vuelve incluso, llega a ser como hasta un medium más o menos prominente ahí. Que escribía, entraba como en trance y empezaba a consultar con los muertos y escribía. Y de repente uno de los muertos que le empieza a hablar, bueno, varios así famosos como Benito Juárez y así, dice que le hablaban. Wow. Además, esto estaba muy relacionado con masonería. Él probablemente también era masón, no sé si eso está comprobado. Pero está todo, y ahí se le imbuyó ese espíritu gnóstico. ¿Te acuerdas que hemos hablado siempre del espíritu gnóstico que está relacionado con esto? Y también uno de los muertos que le hablaba mucho era un tal Raúl, que era su hermano, que se había muerto de niño en un incendio a los 4 años. Y entonces el tal Raúl le hablaba en sus trances y le decía que él iba a cambiar la historia de México y que él iba a ser grande y a llegar lejos. Y
Qué chistoso que un niño ahí muerto se dedique a decirle a sus hermanos, te va a ir bien. Sí. Échale ganas. Un poco raro, ¿no? Yo ya no puedo, pero tú échale ganas. ¿Quién sabe qué pasará ahí, no? Son de esas cosas. ¿Te acuerdas que hemos hablado como de lo daimónico, ¿no? Cosas que tienen algo de inexplicable. O sea porque tal vez sí había como alguna... No sé qué había, pues sí, algo, pero algo raro. O sea, tampoco Madero era una persona mentirosa. O sea, como que voy a inventar este cuento para que me lo crean. No tenía rasgos en general en la vida no mentía. Sería como un poco raro que inventara este cuento en particular. No, claramente el Por otro lado, pues también creer que sí le hablaba a su hermano muerto. Además le decían que iba a ser presidente, pero no le dijeron que iba a acabar mal, ¿no? Y que iba a acabar destruyendo a su familia, no solo a él, sino también el hermano acaba muerto y toda la familia. Pero sí, tanto él como Gustavo eran pues activistas, ¿no? De la democracia, ya estaban. La familia era una familia porfirista. Tenían buenas relaciones con don Porfirio, como todos los ricos y hacendados de ese tiempo. Ahora, don Porfirio, vamos a hablar un poco de contexto, 2 horas de contexto. Contexto, 2 horas. Don Porfirio... se han lucido con los memes en el grupo de Facebook. Se han lucido con los memes. Es que me acordé de estaban unos... Sí, el del San buenísimo. El desprecio de la historia podcast en Facebook. Gracias, gente que nos pone ahí contenido, que nos hace memes. Ahora sí me estoy metiendo todos los días y ya no contraté community manager. Yo mismo estoy sacando los mejores memes, poniéndolos en el Instagram, el desprecio de la historia podcast. Y hacen mucho el chiste de que el doc dice, voy a dar contexto y se avienta todo el episodio con contexto. Pero eso es lo que hace enriquecedor este relato. Oye, se han rifado con los memes, ¿no? Ajá, sí. Y además tiene sus lagunas mentales. Sí. Bueno, sí me dio harto calor. Ahorita abrimos. Ok. Entonces, este chavo cada vez empieza como sobre todo a partir de estas revelaciones. Regresa de París y ya eso otro, ¿no? Regresa transformado por estas experiencias místicas. Y ahora es como una especie de apóstol que quiere ayudar a los pobres y no sé qué. Entonces empieza a usar su dinero y el de su familia para hacer comidas para pobres y para como predicar. ¿Qué edad tenía? Era muy joven. Bueno, él cuando se va a París tiene 18 años. Está creo que 5 años, regresa a los 23. Y es cuando él en realidad se muere a los 39. Ándale, sí, pues. Siempre fue joven. Llega a presidente a los 37. Y junto con su hermano empiezan a pues escribir artículos y tal. Eran de carácter muy diferente. Francisco era muy ingenuo. En eso parece que todo el mundo coincide. O sea, como que no hay nadie que diga no, fingía y así. O sea, no, era como que realmente ingenuo. Probablemente no muy listo. No era una persona así brillante. El hermano yo creo que era un poco más listo. Pero él era todo como bueno, conciliador, no sé qué. Lo cual es claro, dejó de serlo durante la revolución. Eso fue algo curioso. En los meses que duró la primera fase de la revolución, dirigida por él, pues no transigió. Pero después ya quiso como negociar eso. Y en una revolución no es muy bueno ese carácter. Normalmente los que quedan después de una revolución son dictadores peor que el que estaba, porque es la única forma de sostener una revolución. Y si queda un debilucho así, pues lo quitan. Es lo que pasó en Rusia también. Cuando quitan al zar, queda, ¿te acuerdas que lo habíamos mencionado? Como un gobierno ahí que lo quitaron débil, y llega Lenin y a volar. O sea, el que hace la chamba dura no recibe el premio. Claro, porque exacto, ¿qué es lo que pasa? Que tienes un sistema de poder que es estable por mucho tiempo o relativamente estable. A lo mejor empieza a dejar de ser estable, pero mantienes un poder que tiene las cosas bajo control y entonces quitas al poder. A veces es sorprendente que un poder que dura tantos años y que es tan fuerte puede ser relativamente fácil de quitar, o sea, y en meses lo quitas. Y perdón. Entonces
eso como que despierta, dice, ay, pues no estaba tan difícil. O sea, crea un vacío de poder y entonces todo el mundo se da cuenta que puede hacerse del poder. Entonces, es muy común que haya alguien moderado empezando una revolución y después llega alguien más duro y lo quita. Eso también pasó en Francia. Por ejemplo, la primera fase de la revolución la conduce Lafayette, que era muy moderado. Lafayette no quería ni siquiera quitar al rey, quería solo que hubiera una constitución, un gobierno, que fuera una monarquía constitucional, que el rey tuviera límites, y lo logra. Lafayette logra esa primera fase de la revolución, el rey firma la constitución y tal, y entonces Lafayette se retira dice, ya se acabó para mí la chamba, se retira a sus haciendas y a sus tierras, y entonces llegan ahora sí los jacobinos, los realmente duros, y quitan al gobierno que queda, quitan al rey, lo ejecutan, ¿no? Se empiezan a pelear los jacobinos y los girondinos que quieren el poder sube absoluto. Danton, que era más duro que Lafayette, pero todavía llega otro más duro, y Marat, que era más duro, y al final termina Robespierre, que era ya el durísimo, dictador absoluto. Con razón, cuando la famosa frase de Lafayette, que es, oye, ¿cómo te salió la revolución? Lafayette. Exacto. Pa. Ok. Entonces, Madero se fue el como administrativo, chido, como un poquito exacto, más. pero eso fue su ruina. decente. Y además era muy inexperto, era muy naif, muy ingenuo. Y confiaba como que en todo, sí, mi hermano victoriano y mi hermano no sé qué. Y cometió error tras error que terminó en su caída. Y entonces ahora sí quedó un vacío de poder absoluto que causó 10 años de desastre en el país, de matarse unos a otros los propios revolucionarios, de guerras civiles una tras otra. Y fue, pues en parte sí, culpa de Madero. Porfirio Díaz había gobernado desde 1876, o sea, casi desde que nació Madero había gobernado Díaz. Ajá. Excepto un periodito de 4 años que puso Díaz a su acuate a gobernar y luego regresó, pero pues llevaba, o sea, para 1910 ya llevaba Díaz prácticamente 30 años en el poder. No, entonces llevaba años. ¿Cómo que llevaba días? Llevaba 10 años en el poder. Días o años. Y había sido, de hecho, sigo creyendo que es el mejor presidente que ha habido en México. Había hecho muchas cosas. De repente sus críticos sacan datos de lo pobre que era México y tal. Y claro que sí era muy pobre México en el porfiriato, pero lo que no comparan es como era antes, más pobre, ¿no? O sea, esos datos no bastan, no nada más tienes que seguir a pobre, tienes que pues, mostrar una comparación de antes, después, durante, cómo creció, etcétera. Ajá. Pero, pues digo, México había sido pobre desde la prehistoria. Desde tiempos inmemoriales. Entonces, exacto. Entonces, más bien, sí había habido un avance y se había creado, pues, carreteras, trenes. O sea, en la colonia, en todo eso, siempre la gente fregadísima. O sea, Porfirio Díaz lo que logró es la primera... Sí, bueno, siempre fregadísima. El virreinato, todo mal. Pues sí. Y entonces el porfiriato es la primera época después de la independencia que hay algo de estabilidad. Porque acuérdate, luego se empiezan a pelear que yo, que tú, que los... Tuya, mía, dámela, te la presto. Mira. ¡Acaríciala! Mira quién me trajo. Gracias, don Eric, por recibir el Uber Eats. Mira quién nos lo trajo. Mírale que me mandó este mensaje. ¿Qué? Pero que el mensaje... Lee este. Buenas, la entrada es por la calle. No, léelo. Este. Buenas tardes, González. Perfecto. En un momento estoy contigo, González. Exacto. Pues es que no sabe cuál es tú, cómo te defines y todo. Es que no, ¿sabes qué pasa? Gonzalo, Gonzala. Incluso en el Uber Eats soy Gon. Entonces va a decir, puede ser Gonzalo, Gonzala o puede ser González. Claro. El apellido González. Pues ya lo que queda perfecto. Seguro no hay problema. González. Que trácatela. Y entonces Porfirio Díaz de alguna manera como que logra ser un poco liberal, un poco conservador y pone a todos más o menos de acuerdo y logra por primera vez 30 años de paz, de estabilidad, en las que
esa es la condición necesaria para que haya crecimiento económico. Entonces, iba bien. Pero sí comete Díaz un error absoluto, y es que promete irse, o sea, en una entrevista que le hace a un periodista gringo, cuyo nombre siempre me he sabido, pero en este momento, cuando más lo necesitas, se olvida. Y en la Porfirio Days, ¿te imaginas que se hace Porfirio Days, así en la revista? Exacto, Porfirio Days. Sí, Porfirio Díaz, a profile by Porfirio Days. Y ahí dijo que se iba a retirar porque que ya no iba a competir en el 1910. ¿Ya llevaba cuántos años de presidente? 30 y algo. Ajá. Sí, o sea, llega en el 76. O sea, 24 más 10, 34, pero como 4 no... O sea, es como llevaba si 34, pero hubo una pausa de cuando 4 en tú donde naciste, de todas formas él gobernaba. Cuando tú naciste, que fue el 76, esto fue 100 años antes. Entonces vamos a decir que cuando tú naciste hay un presidente nuevo. Y en 2010 sigue el mismo. Anuncia, ya voy a renunciar. Exacto. Y luego, ¿qué crees que si dice mi mamá que siempre no? Exacto, de repente aparece en las boletas como candidato. Uh-huh. Y además, bueno, sí, eso ya. Madero ya había escrito y publicado. Madero se había hecho famoso, o sea, obviamente se juntaban en grupos como de personas que se oponían, ¿no? Que buscaban la democracia. Y ya lo conozco. Bueno, fíjate que Madero es una especie de peje, o sea, se parecen en muchas cosas. El peje... Yo lo siento más como Anayesco. No. O le estoy haciendo un favorzote. No sé. A lo mejor Anaya y el peje también tienen mucho en común. Bueno, sí. Pero o sea, él recorría el país y hacía como esa campaña populista de yo les doy de comer a los pobres y tal. Tal vez era más naif que el peje. El peje no le creo mucho que sea naif. O sea, finge, pero sí se me hace más mentiroso. Y dice muchas mentiras, ¿no? De sus opositores y eso. Y además la causa de Madero en todo caso era más lógica. Era ya necesitamos democracia sin democracia. O sea, ya gracias Díaz. Tampoco era alguien que odiara a Díaz. O que lo calumniara, lo que sea. Decía, ha dado un gran servicio al país. Todo muy padre. Pero es hora de que dé lugar a nuevos. Ajá. Y definitivamente Díaz tenía que haber hecho eso. Incluso en 1906 se hubiera podido retirar y hubiera podido dejar, por ejemplo, a Bernardo Reyes. Bernardo Reyes era un general de su ejército que nunca se le opuso a Díaz, pero sí, Reyes siempre había querido ser vicepresidente. Y el vicepresidente de Díaz en las últimas elecciones había sido un tal Ramón Corral. Y era muy importante quién era el vicepresidente porque Díaz ya estaba muy viejito y se podía morir en cualquier momento. Entonces el vicepresidente quedaba como presidente. Entonces muchos ya asumían, bueno, Díaz no se va a ir nunca, pero el que quede de vicepresidente es muy importante, ¿no? Porque el viejito se muere en cualquier momento. Y entonces ahí es donde había más disputas. O sea, por ejemplo, los mismos partidarios de Díaz se peleaban por el vicepresidente. Entonces había diferentes partidos que apoyaban a Díaz, pero cada uno proponía a su vicepresidente. Y Bernardo Reyes era uno que si les espanta la barba de Venustiano Carranza, tienen que ir a buscar la de Bernardo Reyes, que era así una barba que le llegaba como hasta acá. Era un general del ejército de Porfirio Díaz que siempre había querido ser vicepresidente como desde 1880 y algo. Incluso sí llegó a haber una pequeña revuelta no tanto encabezada por él, pero de seguidores de los reyistas que, o sea, porque Díaz nunca lo quiso y cada vez que algo lo mandaba, ¿no? Díaz hacía una misión, a ver, así hablaba Porfirio Díaz, así como le mandamos un saludo a mi amigo Tomás Alva Edison, que ha hecho grandes aportes a la humanidad. Que eso es lo que pueden encontrar en YouTube, es una grabación, la voz que le mandó a Jefferson por la invención del teléfono, ¿no? Claro. La Jefferson. No, Edison, por la edición del fonógrafo, por la edición. Como es Edison, pues era un editor. ¿Pero qué fue? O sea, ¿le mandó de regalo un fonógrafo? Algo así, entonces Díaz usó para grabar. Pero está cabrón, o sea, existe la voz de Porfirio Díaz en internet, pero no la de Frida Kahlo. Curioso. Que hace poquito salió
un audio que decían que era Frida Kahlo, pero sonaba como princesa de Disney. Exacto, que todos decíamos, no, fumando todo el día. Sí, la Frida de haber sido de Tosque. Sí, Tosque. Entonces Díaz decía, no, mi general Reyes, necesito que se vaya a Europa a una misión especial. Y siempre lo tenía así. Porque Díaz ya no quería militares en el poder. Y entonces general quería ya que hubiera civiles. Y también tenía cierta desconfianza de Reyes, era porque era siempre como subversivo y temía que lo traicionara o que no lo pudiera controlar. Oye, ya estamos a punto del corte, de hecho ya nos pasamos. Bueno, pues más o menos los antecedentes son esos y entonces nada más esto, o sea, ya se juntaban, había círculos como de intelectuales donde estaba Madero, Luis Cabrera, Vasconcelos, José Vasconcelos y otros que pues planeaban y estaban creando como un partido político antirreeleccionista, que ¿no? Sufragio efectivo, no reelección, que dicen que ese lema no lo inventó Madero o Vasconcelos, también se lo atribuyen a Vasconcelos, sino que lo usaba ya Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz había también hecho lo mismo contra Juárez, o sea, cuando llegó un momento que Juárez se reelegía, y Díaz también decía, ya estuvo bueno. Y entonces hizo el plan de la Noria en 1872 contra la reelección o 71 contra la reelección de Juárez, pero lo sofocan y se muere Juárez luego, y entonces queda Lerdo de Tejada, que es representado magistralmente por en los sketches, en el sketch de La India Bonita, el episodio 65, Lerdo de Tejada, y compite ahí Díaz contra Lerdo, pierde. Y en la siguiente elección ya gana. Y así es como. Pero no eran amigos ellos, ¿no? Díaz y Lerdo. ¿Qué chiste vas a.? No, pues que compite con su compita. Eso estaría feo, pero no era su compita. Bueno, vamos al corte. Exacto. Regresamos en un instante. Carlos Vallarta, Isabel Fernández, Alex Fernández, Daniel Sosa, El Cojo Feliz, Ana Julia Yeye y muchos más se han presentado en El Showcase, el único show con elenco alternante top de stand-up de México. Todos los martes, 139, Ciudad de México. Boletos en circulocomedy.com. Estamos de vuelta, damas y caballeros, y ya lo escucharon. El mejor show, esto sale este domingo, ¿verdad, don Eric? El mejor show de stand-up, y este martes se festeja mi cumpleaños. El showcase va a ser también festejo de mi cumpleaños, que es el miércoles 27, cumplo 42 años de edad. Estoy hecho ya calan, un niño. Y lo vamos a festejar en el show con invitados muy, muy queridos y muy especiales que ustedes conocen. La de risas en el showcase y festejo cumpleañero para un servidor. circulocomedy.com. Está todo el mundo invitado. Así que ya lo saben. Y también vamos a lanzar frutos fritos ese día con Cacho Cantú. Entonces todo eso va a estar en esa misma fiesta. circulocomedy.com, el showcase. Ahorita anunciamos eso. Sigamos con el sí, no de una vez. Madero. Bueno. Espérate, pues ya me salí de Madero. Ok. Ahorita lo decía don Eric algo interesante ahorita en la pausa, ¿no? Que sí es más importante. Que sí es más importante Gustavo que Francisco. Por cierto, la A de Gustavo es Gustavo Adolfo. Infante. Que sí es más importante Becker, también Gustavo Adolfo Becker. Porque a él sí le dieron una delegación y Madero no tiene delegación. Claro, también dije, bueno, ¿qué delegación le andan dando, no? Alcaldía, claro. Yo nunca voy a poder decir alcaldía. ¿Y es muy chafa Gustavo Madero? No. Saludos a nuestros queridos amigos de allá. De Gustavo. Y sí, pero bueno, también está el general Iztapalapa. Sí, también les dieron su delegación. Chale. O sea, es Miguel Hidalgo, Álvaro Gordoa. ¿Cuál es? ¿Álvaro qué? Álvaro Gordoa. Álvaro Obregón. Sí, son algunos de la Revolución. Ajá. Magdalena Contreras, que no es nadie. ¿Quién es? Nadie. Nada más es la delegación. No existe Magdalena Contreras. ¿No? No, es la delegación Contreras, pero que era el pueblo de la Magdalena, entonces las juntaron y no sé. O sea, no es la Magdalena Contreras. No, pero tal vez es una chava que es. Digo, debe haber 1000 Magdalenas Contreras. Si alguna nos está viendo, le mandamos pero tal saludo. Vez es Magdalena González, pero es de, oye, está buena la película, ¿no? Nah. No está bueno. Está rico. No. Sí, entonces, está mejor lo de otro lado. Exacto. A lo mejor todos los habitantes de esa delegación son así. Como WhatsApp. No vas a saber de lo que te estoy hablando, pero WhatsApp tiene un personaje. Eso no es nada. Una vez a mí
Me llevaron a las Olimpiadas y competí contra Michael Phelps y le gané. Y no estoy presumiendo, no estoy diciendo nada. Bueno, entonces, abrazo a WhatsApp. Listo. Ya pensé que hacía un abrazo a Gustavo Amadeo. ¿Qué más delegaciones o alcaldías hay? No, pues... Coyoacán, que es la tierra de los coyotes. Tlalpan, Milpalta, Tláhuac, Xochimilco, Iztacalco, Venustiano Carranza. Otro revolucionario. El general Iztacalco, claro. No, o sea, Algarán. Pensé que el general Iztacalco. Otro revolucionario. Y Cuauhtémoc. Ya se me está ahí Azcapotzalco. En fin. Más o menos, ¿no? Ya los dijimos todos. Sí, por ahí. Benito Juárez. Bueno. Entonces, ok. Cuando se anuncia Porfirio Díaz, ya, Madero había escrito un libro que se llamaba La Sucesión Presidencial de 1910. Era como el peje, te digo, que hacía sus libros ahí del momento. Ajá. Pero sí le funcionó, se hizo muy famoso con ese libro, fue un bestseller, eso lo convirtió ya en el lidercillo del grupo. Esto fue como en 1908. En 1909 se funda el Partido Nacional Antirreeleccionista y se postula Madero como candidato presidencial por este partido en las elecciones de 1910, que fueron en 2 etapas. En ese tiempo eran primera vuelta y segunda vuelta, que por cierto es una gran idea que sean así las elecciones, porque así quitas a los partiditos chicos y ya nada más quedan 2. Y ahí sí se ve realmente ya quién es quién. Hay muchas ventajas de la segunda vuelta, pero pues, se quitó después. Uh-huh. Entonces la primera parte es en junio, la segunda en julio de 1910. Gana Díaz. Te vas a sorprender de cuántos votantes había en ese tiempo. O sea, por ejemplo, aquí tengo los datos de... Se presentan además varios otros candidatos puestos por el mismo Díaz para distraer, para que sí, aquí somos democráticos. Ajá. Porfirio Díaz obtiene 18,625 votos. Uh-huh. O sea, en total no votaron ni 19,000 personas. Ok. Y había 15 millones más o menos de habitantes. Uh-huh. O sea, es como poco más de la milésima parte de los habitantes votaron. Ok. Increíble, ¿no? Increíble lo poquitos. El 0.1%. Bueno, por ahí. Madero obtiene 196 votos. O sea, Díaz... pues arrasa con el 98.96%. Ok. Y Madero con el 196. 196 votos. Y entonces empieza voto por voto, casilla por casilla. Fue fraude. Que pues pudo haber monofraude, pero pues cuando arrasas con esa cantidad de votos, pues probablemente sin fraude también hubiera ganado. O sea, es demasiado arrasamiento. Y luego hubo otros candidatos. José Ifli Mantur, que tuvo un voto. El de él. Ajá. O sea, ni su esposa votó por él. No manches. Ni sus hijos y su esposa votaron por él, ¿te imaginas? Pero además es de, sí votamos, papá. El resultado es de un voto. Tuve un voto. Todos, exacto. Ahí se decepcionó de su familia para siempre. Un tal Valentín Reséndiz con 2 votos. Ajá. Por lo menos su esposa por lo menos sí votó esposa, por sí. él. Además, fíjate, había partido. ¿Las esposas podían votar? O sea, las mujeres en ese entonces. Sí, no, exacto. Ese fue el pretexto. Tenía esposa y puras hijas. Entonces, pues, papá, solo yo. hubiéramos votado por ti, pero no podía. Pero ni su hermano. O sea. Sí, es cierto. Las mujeres hasta los 50 pueden votar. Teodoro A. Dehesa. Siento que eso se presta como algún tipo de... Dehesa. Yo adoro la Dehesa. Ahí sí. Teodoro la Dehesa. Te adoro tu Dehesa. Chale, ¿para qué ando provocando? Sí. También un voto y otro tal con un voto. Es muy gracioso. Total 19,526 votos. Bueno, arrasa Porfirio Díaz. Para esto, Madero estaba preso el día de la elección. Ajá. Porfirio Díaz lo manda a arrestar, así ya porque anda de subversivo. Y con eso va a aprender el muchacho. Ajá. Y además ya había habido ahí unos levantamientos en 1910 que se sofocan. Entonces Madero es apresado, pero se escapa de la prisión. Siempre en las historias se escapan de la prisión. En las novelas no te la crees, pero en la vida real también pasa. No sé cómo, bueno, sobornos o go you to know. Se escapa de la prisión y huye a Estados Unidos, a San Antonio. Y ahí, junto al San Antonio River, renta una casa, ahí vive, y ahí escribe y promulga su plan de San Luis,
que llama a la rebelión armada el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Y se reían, ¿no? Los porfiristas, este es tan menso. O sea, de por sí se reían de él por menso. Ajá. Pues menso, pero se les escapó de la cárcel y acabó armando la revolución. Pero lo tenían por menso y dice, este menso nos está diciendo hasta qué hora, qué día y a qué hora está convocando. O sea, se reían, ¿no? Tranquilos, muchachos, no pasa nada. Y entonces llega el 20 de noviembre y sucede, ¿no? El levantamiento. Y de repente todo el mundo se levanta. Y Venustiano Carranza, que era gobernador de Coahuila, también. Ahí ya empieza a haber gobernadores que se levantan. Se levantan. Sí. Oye, es hora. Oiga, don Porfirio, se levantó Carranza. Ay, no. Ay, qué bueno, porque es un flojonazo. Qué bueno que ya se levantó. Y a ver ese mensaje. No. Poco apropiado. Chale. Ajá. Y bueno, aquí queda como vicepresidente Ramón Corral y el tal Bernardo Reyes, que quería ser vicepresidente desde no sé cuándo, queda con 12 votos. Bueno, entonces el día de la elección Madero está preso. Imagínate qué curioso. Preso en la cárcel de tus besos. Así le cantaba Porfirio. Oye, José José cantaba 2 canciones de preso. Estoy preso entre las redes de un poema. Ándale. Eres tú. Exacto. Que esa letra tiene un momentito bien bonito que es soñador y que fui por ti soñador y Quijote, una cosa así. Bueno, ahorita lo busco. Sí. Es para el exclusivo, exclusivo. Entonces, podemos cantar un karaoke de José José. ¿No? Órale. La de preso. Bueno. Ya se quedó. Ok. Desde San Antonio, que por cierto yo conozco esa casa donde todavía existe la casa esa y yo la conozco. Ajá. Y entonces le hacen caso, se levanta el arma, se regresa a México y le entra ahí a la lucha y fueron 6 meses de lucha, más o menos de noviembre a mayo, en donde pues típica, o sea, iban tomando plazas, ciudades, avanzan, de repente retroceden, pero empiezan cada vez a avanzar más. Se levanta Pancho Villa con su ejército, ya hay un episodio de Pancho Villa donde vimos eso. Zapata, o sea, empiezan a surgir por todos lados, ¿no? Zapata toma Cuautla, entonces sí se empieza a desmoronar el porfirismo, y ya cuando pierden es cuando toman las fuerzas maderistas, toman Ciudad Juárez. Y ya ahí renuncia Porfirio Díaz. Ahí firman un acuerdo que en unos días va a renunciar. Renuncia, así igual que cuando iba, ¿no? En unos días renuncio, vamos a parar esta lucha. No, pero ahí sí ya renuncia el 25 de mayo de 1911. Ajá. Y a diferencia de otros dictadores, como Madero era buena onda y tal, lo deja irse. A otro a lo mejor lo hubieran fusilado, traidor a la patria, no sé qué, pero bueno, lo deja irse al exilio, se va a Francia. Y incluso Madero podía haber tomado el poder, pero no lo hace así, como era demócrata. Entonces queda de interino Francisco León de la Barra, y que era un porfirista, pero moderado, y como presidente interino. Y entonces Madero le dice que convoque a elecciones. Convoca elecciones en octubre de 1911. Y ahí ahora, lo mismo que había pasado en 1910, pero ahora Madero arrasa incluso más, ¿no? Y ahí fueron 19,997. No sé ni para qué le hice porque ni vi eso ya me lo hice acá. Sí. 19,997 votos a favor de Madero, que era el 99%. Okay. Y 0.43% o sea, como 80 votos a León de la Barra. O sea, imagínate una elección presidencial donde alguien tenga 87 votos. Y que sea además el presidente en ese momento, el propio presidente reeligiéndose, tiene 87 votos. Impresionante. Entonces, bueno, arrasa Madero. Perdón, impresionante. Es que tenía el micrófono lejos. No, hombre, que tienes que volver a fingir que te impresiona. Pero no fingo, sí está impresionante. Te impresionó tanto que hasta 2 veces. Y entonces ya gana la presidencia Madero, entra el 6 de noviembre de 1911. Y ahí que ha de haber sido una satisfacción muy grande, ¿no? Para él ha de haber sido, se pudo, estos ideales. Entró triunfal. México, por fin. Era cierto lo que me decían los espíritus, por cierto. Qué bueno que
Me acordé porque tengo aquí las citas de lo que le decían los espíritus. Y fíjate, por ejemplo, una, y él todo lo anotaba, ahí está anotado. El 34 aniversario de tu nacimiento en este mundo podrás festejarlo con alegría, pues a partir de este nuevo día podrás considerarte ya definitivamente como miembro de la gran familia espiritual que rige los destinos de este planeta. O sea, para que se imaginen el trip que traía este brother. Así ya eres de la élite espiritual que maneja este planeta y así, ¿no? No manches. Dice, no eres de los primeros, eres el último de los soldados, pero este honroso título de soldado de la libertad y el progreso, gnóstico totalmente, de los soldados que militan bajo las gloriosas banderas de Jesús de Nazaret, o sea, parece algo cristiano, pero es gnóstico. ¿Te acuerdas que siempre los gnósticos se están combinando con el están cristianismo? usando temas que es más como de poder y ambición versus y libertad, progreso, esos son temas de masones y de gnósticos, pero siempre disfrazados de cristianos. Pues más o menos. Bajo las gloriosas banderas de Jesús de Nazaret, de los que siempre han luchado, de los que han derramado por el mundo su amor, sus conocimientos, gnosis, su sangre. Si ha sido necesario para asegurar su progreso, para acelerar el triunfo, para apresurar el reino de Dios, el reino de la justicia y el amor. O sea, eso es lo que quieren los gnósticos, poner a través de la política y la guerra y así, el reino de Dios aquí. En fin, por ahí más adelante dice... Gracias, Cari. Hasta luego. Yo quiero decir... Quiero decirte que estás predestinado para cumplir con una misión de gran importancia. Pero también tosió, o sea, estaba todavía... El fantasma todavía traía el lo que lo fantasma a lo mató. mejor se murió de tuberculosis. Una misión de gran importancia, mayor de la que te hemos dicho hasta ahora. Pero todo eso, espérame, ¿eso lo transcribió él? Sí, así en sus trances esto escribió. O sea, este es el trip que traía este brother. ¡Wow! Pero solo necesito que te asegures en tu triunfo sobre la materia para revelarte cuál es. O sea, cuando ganes ya te voy a decir cuál es tu misión. Esa misión de gran responsabilidad la tendrás que desempeñar forzosamente porque allá van encaminados todos tus pasos, pero el mayor o menor éxito que obtengas dependerá de tus esfuerzos para poner en práctica los propósitos que te haces cuando estás bajo la influencia de tu naturaleza superior. Todo esto no es cristiano, es anticristiano. Aunque digan Jesús de Nazaret, es otro Jesús de Nazaret. La influencia de tu naturaleza superior y que están generalmente en perfecta armonía con nuestros consejos y nuestras indicaciones. El tipo estaba como poseído, así. Literalmente quizá estaba poseído cuando vayan a ver el episodio de posesiones. En fin, bueno, siguen citas y citas. Luego, además era como homeópata y sí, como alquimia y cosas así siempre raras. Recuerden que la homeopatía es hechicería. No cura nada. En fin. Y la gente ahorita volviéndose a sentir mal, ¿no? Así, escuchando esto y... ¡Ay! ¡Pinche doctor! Exacto. Entonces pero corren por un chochito. Entra triunfal a la ciudad de México. Y él, imagínate después de estas visiones, revelaciones, lo que sea, que los espíritus le habían dicho y ahora se está cumpliendo. Y justo fue, o sea, los 34, pues fue por ahí de 1907, por ahí es cuando publica el libro este. Y el bebé, o sea, que se le aparecía a su hermano muerto bebé, como Yoda, ¿no? Como el fantasma de Yoda, así chiquito. Exacto. Diciéndole así de... De hecho, sí, fíjate que sí, curiosamente a los 34 es cuando, ahora que lo piensan, en 1908, porque él nació en octubre, cumplió 34 en octubre de 1907 y todo el 1908 tenía 34 y es cuando publica ese libro. Entonces exactamente sucede eso, la publicación de ese libro es cuando él sube de nivel. Y entonces... Bueno, cuando toman Ciudad Juárez, ahí acaba la primera fase de la revolución, renuncia Díaz, ya vimos, queda él en el poder el noviembre, pero el mismo noviembre de 1911 se levanta Zapata contra él. No sé si te acuerdas que lo vimos cuando hablamos de Zapata. ¿Y qué fue lo que pasó? Descúbralo, regresando de estos mensajes. El Dr. Stern iniciará pronto cursos en línea de literatura, historia de la filosofía e Historia de México. Informes en laudante-rsw@hotmail.com. Seguimos en las aventuras de Scooby-Doo y sus amigos, o más bien dicho,
Y quedamos I. Madero. Es Francisco Ignacio. Francisco Ignacio Madero. Sí, que me él fui con la creía- finta del Indalecio. No o sea, te preocupes. Imperdonable. No, lo que es una fregonería de tu parte es admites el error y no te importa que salga a cuadro, que no eres sí, perfecto. me equivoco. Pero lo que sí está cañón, y sería muy triste, es que ustedes se pierdan una de nuestras primeras... De hecho, es la primera vez que vamos a estar en vivo en un festival, en un evento más grande que nosotros. No es el desprecio, es un evento de paganismo. ¿Estoy en lo cierto? Sí, un festival, mira, aquí lo tengo. Ajá. Man Festival. Man 15 y 16 de octubre. Pero es 2020. Mane. Perdón. Maje. Perdón, Mane. Mane Festival. No, o sea, no sabemos ni en qué festival vamos a estar, estamos en el hoyo. Pero es un festival súper famoso. Es que con esas letras paganas. Sí. pues no se sabemos si entiende. es NOH. Maje Festival. Mae. Es como el Mae. No, Mane. ¿Pero dónde es? Eso es lo importante. En Cuernavaca. Nos contrató nuestro amigo Saad. Es doble A. Pero como quiera lo ves y es como de, hola, ¿cómo estás? O sea, como que sí es Saad. O sea, sí es. Hola, ¿cómo estás? Y nos contrató. Es un evento donde va a ir la banda que ama el asunto del paganismo. Va a estar la banda más famosa de Siberia. No. Sí. ¿Cuál es? No, pues en Siberia deben saber, pero... Entonces, vamos a estar nosotros 2 y días. de Ya, Finlandia y no sé. ya vamos en serio para que la banda sepa que es en serio. Esto es un festival en Cuernavaca de paganismo. Está padrísimo porque ya nos enseñaron ahí como los antecedentes y todo. Y es una cosa muy fregona. Esto, güey. Ahí vamos a... Aquí está la pico de gallo otra. ¿En serio? Te lo juro. Yo no la puse. Seguro Estoy fui seguro. yo. Bueno, pues ahora tengo una pico de gallo extra. Todavía quedan 2 mollates. Ah, bueno. ¿Qué días son nuestro festival este? 15 y 16 de octubre. Ok. Los boletos en Boletópolis o en el Mane Festival. Mane Así Festival. con letras paganas. Y, ¿Qué día es de calendario? y- 15 y 16 de qué mes? de octubre. 15 y 16 de Sí, es octubre. viernes y sábado, ¿no? Es sábado y domingo de octubre, 15 y 16. Es un Bien mensos, no sabemos. festival o sea, pagano super top. Y estamos bien orgullosos que nos hayan contratado porque somos una... Pues no somos paganos, ¿no? O sea, el doc es como diferente en eso. Pues de Y hecho entonces, justo es lo que les interesa. Como algo justo que les interesa como el contraste. choque, pero vamos a preparar unos temas bien mamalones. Vamos a llevar casco y... Vamos a llevar guardaespaldas. Y sobre todo, pues, Jesús va a estar con nosotros. Jesús, amén. Jesús de Nazaret va a estar con nosotros, Así cuidándonos. Y Jesús con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es. Y entonces los boletos están en boletopolis.com. Es el Mane Festival. Paganismo y hay gente invitada y conferencias padrísimas y todo. Pero 2 de ellas, 15 y 16 de octubre, el desprecio de la historia. Qué orgullo. Gracias, amigos Saad. Compren boletos en Boletópolis. No sé cuánto cuestan, pero basándonos en lo que nos pagaron, seguro no mucho. No es cierto, sí. No es cierto. No, es broma, todavía no nos pagan. Además, incluye, o sea, un solo boleto, todo lo que ofrece. el Todo, festival. como Todo, hasta yo la ahora banda que de fui Siberia. a Coachella. Bueno, entonces ese es el anuncio y ya saben, yo tengo mi cuenta de OnlyFans, activamente la mejor cuenta eroticómica de México, sin duda alguna la de Eli, las cosas ahí que no se las puede uno creer y por mensaje directo más. Y el doctor, eso es onlyfans.com/Goncuriel y el doctor tiene su Patreon, donde tiene usted acceso directo a una de las mejores mentes y además 4 conferencias al mes que están mamoncísimas, esa es la palabra. Esto es patreon.com/Ricardo Stern, solo 100 pesos al mes es prácticamente un regalo, pero más que nada un regalo para el doc, porque sí lo necesita. Entonces, no, pero sí, métanse, en serio, patreon.com/Ricardo Stern y acá el onlyfans.com/Goncuriel. Nuestro contenido exclusivo, el desprecio de la historia, siempre con cosas extra padrísimas. La verdad es que es difícil exprimirle al doctor comedia que no tenga tanto que ver con la cultura y eso, pero ahí mezclamos las dos cosas. Entonces en el canal de YouTube Goncuriel, suscríbanse, unirse por 29 pesos, se convierte usted en Desprecier VIP y bueno, no es por nada, pero la verdad es que la estamos pasando de ufuruf. Necesitamos suscriptores, eso sí, y bueno, recomiéndenlo si están ahí, porque güey, Susi, gracias, te queremos mucho, y a toda la banda Roy Lobo, toda la banda que nos hace memes. Ahora sí, Doc, para seguirle y vámonos con tubo, o lo dividimos en 2. Terminamos Madero y nos vamos a Decena Trágica en otro episodio. Ya, de una vez. ¿De una? De una vez. Qué valiente.
Entonces, Francisco y Madero llegaron a la presidencia. Ajá. Volví a hacer el mismo chiste y no te diste cuenta. Ya estás como yo. Con Los tus dos chistes. llegaron, ya te entendí. Sí. Y, empieza a haber sublevaciones. Porque primero él llega apoyado por un ejército sublevado. Ajá. Y en cuanto llega a la presidencia, perdona a todos los que habían sido los porfiristas. El ejército porfirista lo deja intacto. Todos los coroneles, todos los generales, todo. O sea, imagínate. Los perdona. Pero perdonarlos es. O sea, habían sido sus enemigos. Habían peleado contra él, defendiendo a Díaz. Y él, para no causar más problemas, llega y los deja. O sea, le parece que lo más listo. Bueno, claro, no podemos, pues, estando en su lugar, no sabemos. Que hubiéramos hecho, pues, en parte tenía algo de razón. O sea, pero dice, pues, en vez de echármelos, si los corro, se me van a echar encima. Mejor vamos a la gran reconciliación nacional. Ajá. Y entonces, como error. que pues acabó siendo un error. Graso error. Porque todos esos cosas no lo querían, no lo respetaban, no valoraron que los perdonó. O sea, de todas formas se le echaron encima. Pero además a los revolucionarios que lo habían apoyado, los licencia. Bueno, ya, gracias. Y estos también querían hueso. O sea, ¿tú crees que Zapata lo apoyó gratis? Que Villa, otro Pascual Orozco, que se pone de candidato de gobernador, creo que también de Coahuila o Chihuahua, alguno de esos dos. Y pierde, y entonces, ¿cómo que perdió? Ahora me voy a levantar contra Madero. Entonces, se le empiezan a levantar por todos lados. Zapata, Pascual Orozco, Villa se une a Pascual Orozco. Y por todos lados ahora se le empieza a caer a él. Ahora le empieza a pasar a él lo mismo que a Díaz. Ya. ¿Esas negociaciones cómo se hacían? ¿Qué negociación? O sea, Pascual Orozco recluta, bueno, no recluta, pero digamos que convence a Villa de unirse a él. ¿Cómo es? O sea, pues siempre es prometiendo algún... Ya lo sé, pero van físicamente. Sí, pues no, mira, llega a casa y le hace así. En serio, fuera de broma. Le manda un WhatsApp así. Fuera de broma, porque no, pues, son muchos días. O sea, la transportación, el mensajito. Bueno, ya había teléfono, telégrafo, bueno, con el teléfono se resuelve todo. No sé qué tanto ahí en esas zonas era de... Claro, parecido así como parecido a la Primera Guerra Mundial, así que de hecho es al mismo tiempo, ¿no? Así le hablaba. Está juguetón el Doc. El día que yo tengo dudas genuinas, ¿podrías? Creo que dejé la ventana abierta. Mi general Villa. Ajá. Habla Pascual Orozco. ¿Podría usted unirse a mi causa para quitar a ese Madero que no nos está cumpliendo? Y todos así con sus bigotes. Bueno, acá lo espero. Pero Don Gato le hace... Sargento, claro que ya estoy viendo lo del robo al banco. Que además asaltaron otros 3 bancos. Que esto tiene algo que ver con Don Gato. O sea, siempre explica lo que dice el otro. Claro. Pero entonces, telefónico. Puso telégrafos o córrele en caballo. Era más lento que hoy en día. No, bueno, claro. Entonces el caso es que se le empiezan a sublevar y pues él no le queda, ya perdió el ejército con él. Ahora el mismo ejército con el que él llegó ahora está en su contra. Y él no le queda otra opción más que... Imagínate, su situación es totalmente precaria. O sea, él nada más pensó, pues tengo que llegar a la presidencia y ya está. En México ya va a ser un gran país democrático y todo, vamos a... Abrazos, no balazos, todo bonito. Pero pues en política no es así. Entonces él se quedó en una situación totalmente frágil. Política es, más allá de una profesión y todo, es el acto de trabajar en conjunto para un bien mayor, ¿no? Y entonces, cuando estás trabajando en conjunto, no estás viendo que algunos no están queriendo el mismo bien que tú. El bien mayor de ellos es llegar a tu puesto. Claro. Y entonces Zapata empieza, no, nos cumplió los tratos. Y él decía, pues es las tierras. Y no sé qué. Le decía, pues sí les quiero cumplir. Va y se entrevista con Zapata. Sí les quiero cumplir, pero no puedo. O sea, el plan de Ayala, de Zapata, es desconociendo a Madero como presidente. Entonces, imagínate que los mismos que lo impulsaron a llegar, ahora lo quieren quitar. Y él no le queda otra opción más que confiar en sus generales porfiristas de toda la vida. Que no lo quieren, pero lo consideran un loco, idiota. Y también ellos quieren su puesto.
Y entonces envía al norte a pelear con Pascual Orozco a un tal Victoriano Huerta, que es de sus generales. Mi general Victoriano. Y entonces va a Victoriano, cumple con su trabajo, derrota a Pascual Orozco, arresta a Villa. Está a punto de fusilar. Si hubiera fusilado a Villa, quién sabe, algo hubiera cambiado en la historia. Está a punto de fusilar a Villa, pero Villa lloriquea, le suplica misericordia, no sé qué. Bueno, lo perdona. Y después Villa fue de los principales elementos que tiraron a Huerta, ¿no? Años después, 2 años después. Esto está bueno para hacer un cachito, don Eric. Y sí, porque además bueno, no me acuerdo. Lo deja, ya. No me acuerdo los detalles del arresto. Eso, como que lo vimos cuando lo de Villa, pero ya fue hace mucho. Que algo que se roba una vaca, ¿te acuerdas? Sí, es cierto. Bueno. Más bien, no es cierto. No arresta a Villa. Ya me acordé cómo fue. Villa primero apoya a Madero. O sea, contra Orozco. Sí. Y ya hicimos todo el show de... Todo el show de que, pero más bien entonces fue, no, ni madres, me voy a quedar con Madero, ¿no? Chale. Y entonces, cuando iba comandado Villa por Huerta contra Orozco, es cuando se roba una vaca, algo así, entonces, por insubordinación lo iba a fusilar, pero no era enemigo en ese momento, era de su ejército. Ajá. Sí, ya me acordé. Ustedes disculpen, es mucha información. Ajá. Entonces... en algunas las va ganando y otras no, pero bueno, más bien sí logra aplacar a Zapata, aplacar a todos. A estos generales le responden bien, pero sigue avanzando y cada vez lo consideran más loco y no está ocurriendo nada en el país. Y estos también empiezan con ambición. Y para esto estaban presos 2 de los 2 generales muy importantes, que eran Bernardo Reyes, ¿te acuerdas? El de la barba, que quería ser vicepresidente con Díaz, y Félix Díaz, que era sobrino de Porfirio, hijo de su hermano, que también se llamaba Félix Díaz Mori, el hermano de Porfirio, que había sido gobernador en Oaxaca. ¿Y sabes cómo murió? También hubo una sublevación en Oaxaca y el tipo lo odiaban porque una vez había humillado públicamente un ídolo ahí de ellos, un santito. Ajá. Ajá. Que era San Vicente Ferrer, si no me equivoco. Lo decapitó así la estatua enfrente de ellos y lo pateó y no sé qué. Entonces, lo odiaban y el día que lo agarraron, lo torturaron, castraron, no sé qué, lo asesinaron a golpes y al hermano de Porfirio Díaz. Bueno, el hijo de este, que también se llamaba Félix Díaz, era un general y estaba preso. Y Bernardo Reyes también estaba preso. O sea, Madero perdonó a muchos, pero no a todos, ¿no? O sea, los que sí ya se habían pasado o algo, sí, esos no. Bueno, y entonces... pues la breve presidencia de Madero, que dura de noviembre de 1911 a febrero de 1913, o sea, poco más de un año. Básicamente pues no fue más que estar peleando, estarse defendiendo. Hasta que los generales, estos porfiristas, dicen ya estuvo bueno, vamos a votar a y deciden dar un golpe de estado. Y ponerse uno de ellos como presidente, que probablemente estaba entre Bernardo Reyes y Félix Díaz, los líderes de la sublevación. Y como que ya le tocaba a Bernardo Reyes, pero a lo mejor tenía un acuerdo por poco tiempo y luego cambiaba a Díaz. Y empiezan a reunir generales a que se les unan a su golpe de estado. Y deciden empezar en algún momento. Su plan es para esto los presidentes vivían en el castillo de Chapultepec, pero la oficina estaba en el Palacio Nacional, o sea, la sede principal, ¿no? Entonces deciden tomar Palacio Nacional y tomar la Ciudadela, y desde ahí atrincherarse, pelear contra las fuerzas fieles a Madero y a ver de cómo nos toca. Y otro muy importante, que era un tal Manuel Mondragón, otro general que tenía un bigotazo, así que algún día me quiero dejar un bigote así. Pero, de una vez. Pues ahí va, pero tarda. Así quiero. Ya, sí. No te rasures. Ya. Y este tal Manuel Mondragón se había dedicado
a inventar armas, y de hecho era muy bueno inventando armas. Y durante toda la Primera Guerra Mundial se usó un fusil que él inventó, y los dos bandos lo usaban, y fue interesante eso, el fusil Mondragón. Qué curioso, ¿no? Un mexicano inventó un fusil que usaban todos los bandos en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, porque era muy bueno. Es buen dato. Ajá. Y además su hija era una artista muy famosa, Carmen Mondragón, que era hoy ando con la memoria. Nahui Olin. ¿Por qué se me está olvidando? La Nahui Olin. ¿Sí es Nahui? Sí. Porque siento que estoy diciendo No, así se llama. Nahui Olin, sí. Así se llama un foro del foro Silvia Pasquel. Hoy estoy grave de memoria. Espérame, el salón donde hacíamos show años y años en el foro Pasquel, Nahui Olin. Sí, ya me sonó claro, pero se me estaba yendo. Nahui Olin, que su verdadero nombre era Carmen Mondragón, era hija de este general, que era así como una border súper extrema, pintora, y tenía su OnlyFans de la época, ninfómana, y así toda una loquilla. Bastante mala pintora, dicho, peor que Frida Kahlo, imagínate. Sí, a mí se me hace chafa, pero bueno, una vida ahí curiosa. Y luego a los 40 años tuvo como una locura, y nunca más volvió a tener un novio, un amante, nada, se retiró completamente. Se murió como a los 80 o algo así. Se murió en el 78. Y Nahui, porque una de sus relaciones más famosas fue con Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atl. El Dr. Atl. Bueno, esta era la hija de Manuel Mondragón, que era uno de los líderes de esta sublevación. De los tres principales eran Bernardo Reyes, Félix Díaz y Manuel Mondragón, que había sido secretario de guerra y que luego iba a ser otra vez con el otro. Y los otros dos estaban presos. Otro era un tal Aureliano Blanquet, que otro general, era el mayor de edad de todos. De hecho, él había sido uno de los que dispararon en el pelotón de fusilamiento de Maximiliano. Otro general, Aureliano. Dicen que incluso él le dio el tiro de gracia. ¿Qué otro? Un tal Cárdenas, Francisco Cárdenas. Él fue el que literalmente mató a Madero. En fin, todos estos militares eran los que estaban de acuerdo. Y una vez que se aseguran que el regimiento de la Ciudadela va a cooperar para que ellos la tomen, entonces ahí se avientan. El 9 de febrero de 1913. Ahí es donde empieza el golpe. Lo primero que hacen es que van y asaltan la prisión donde estaba Bernardo Reyes. Lo liberan. Van con Bernardo Reyes a liberar a Félix Díaz, igual por la fuerza, asaltando la prisión. Y ya una vez libres, van y toman toman la Ciudadela, toman primero Palacio Nacional, pero llega un general fiel a Madero que se llamaba Lauro Villar, y heroicamente defiende Palacio Nacional, los bota, y ya no pueden tomar, entonces se repliegan totalmente la Ciudadela, que además ahí había parque, era importante la Ciudadela porque ahí era una fortaleza con cañones, con municiones, armas, todo. Y entonces Lauro Villar era el encargado de defender la Ciudad de México, y Madero en ese momento estaba en el castillo de Chapultepec, le llega la noticia que empezó esta sublevación. Entonces lo primero que dice: mi deber es estar en Palacio Nacional, no aquí. Ese fue un grave error. Le advierten así todo: por favor, aquí está seguro, asaltar el castillo es mucho más difícil. En el castillo, así casi le dijeron: si te metes a Palacio Nacional estás frito. Pues le valió, entonces hizo toda una marcha, además fue acompañado por el pueblo. A mí me protege el pueblo. Se llama la Marcha de la Lealtad. Los que seguían leales a Madero lo acompañaron. En el camino hubo ahí balaceras y todo, y al tal Lauro Villar lo hieren en estas luchas, y entonces se queda sin quien defienda la Ciudad de México, y se presenta un tal Victoriano Huerta. Presidente, yo vengo aquí a ponerme a sus órdenes, yo le voy a ayudar a defenderse. Y Madero confía totalmente en él. Su hermano no quería a
Huerta le dijo, no seas tonto, dijo, pues no nos queda de otra, es el que está viniendo, es muy bueno y Pero era uno más. Era uno más. Pues en ese momento no, en ese momento todavía no tenía trato con los rebeldes, pero al día siguiente sí. O sea, que ese siempre fue el plan. O sea, en el momento que él tuvo esa posición de ser el mero defensor de la ciudad, entonces fue y negoció con los otros, porque los otros realmente también la regaron, calcularon mal y iban a perder. O sea, la única razón por la que no perdieron es porque se les unió Huerta. Pero Huerta los hubiera podido aniquilar. Ok. Pero Huerta vio y en vez de aniquilarlos, voy a negociar con ellos. Sí, literalmente fue a hablar con ellos, así, a escondidas. Ya entiendo. Porque primero empezó a atacar la ciudadela, pero mal. Todo así fallaban los tiros, en vez de darle para allá. Ay, matamos a 100 civiles que estaban ahí. Ay, qué pena, ¿no? Y todos disparando mal, o sea, como que hizo todo mal para no ganar. Y entonces fue a negociar. ¿Ustedes creen que yo estoy... que esto es... que soy tan tonto? O sea, que mi equipo es tan malo y así. No, o sea, vengo a negociar con ustedes. ¿Quién va a ser realmente el presidente? Y ellos ya no tenían, o sea, quería ser uno de... para esto a Bernardo Reyes lo matan desde el primer día. Y ¿sí? en las balaceras cae muerto Bernardo Reyes. Imagínate, en la prisión lo liberan, ahora sí. Ese pobre Bernardo Reyes sí es un loser total. Desde Porfirio Díaz estaba tratando de ser presidente y nomás no se le hizo. Entonces lo matan desde el primer día, entonces ya quedan Mondragón y Félix Díaz como los únicos líderes. Y para esto también Estados Unidos estaba muy alerta de qué estaba pasando. Estaba el presidente Taft, William Taft, que ya estaba en sus últimos días de mandato. Y el que seguía... Y después fue Woodrow Wilson, exactamente. Y Taft no quería a Madero, ¿no? Él era más porfirista y así. Entonces él vio aquí como una buena oportunidad. O sea, Madero, pues no era anti-yanqui eso, pero le daba... O sea, no quería a Madero. Entonces... Sí, es un güey que se la pasó obsesionado con tirar el poder. El embajador de Estados Unidos en México, que también era Wilson, se apellidaba, era otro Wilson, ya tenía tratos con Félix Díaz y ellos para... ¿qué onda, no? Y cuando se entera que se está pasando a su bando Victoriano Huerta, lo manda a llamar a la embajada y negocia con él. Dice, pues tendrías todo el apoyo de Estados Unidos para ser presidente. Lo que nunca contó Huerta es que le quedaban como 10 días a Taft. Y al cambiar el presidente ya se le iban a voltear. Wilson no lo quería. Entonces, pues se emociona Huerta me apoya a Estados Unidos. A los otros ya no les quedó otra. Les dijo, a ver, yo los puedo destruir en 24 horas. Entonces el presidente voy a ser yo. Y negocian con un tal Lascurain, Pedro Lascurain, que era el que le tocaba la presidencia. Para eso no mencioné algo importante. Al ganar Madero, la presidencia llega con el vicepresidente Pino Suárez, José María Pino Suárez. También es importante mencionar, era un abogado yucateco, nacido en Tabasco, pero de familia fifí, yucateca. Yucafresa, ¿no? Yucafresa. Saludos a mis amigas. Saludos a Mariana Alpizar, que tiene su podcast que te he platicado, que es el de No sabías que necesitabas saberlo. Déjame decirte el nombre. Ajá. Entonces había sido gobernador interino de Yucatán durante la primera parte de la revolución. Era un maderista de Hueso Colorado. Se conocían, era abogado, era poeta. De hecho hay que leer un poema de Pino Suárez. Por acá tenía. Okay. Por acá tengo poemas de Pino Suárez. Eso está interesante. Y eso no lo verán en ningún otro podcast. Nadie lee poemas de José María Pino Suárez. Además, ve qué bigotazos tenían todos. Sí, no, eran impresionantes cómo se cuidaban su... Y lo veo sobre todo en los rusos. Mira. Son contemporáneos, ¿no? Stalin, Lenin, todos ellos son contemporáneos. Cuidaban de una forma su look, su diseño,
que si era de barbería de hoy en día, sí, güey, casi un empleado ahí. Tenían un barbero. Que además tiene que ser un barbero de muchísima confianza porque te corta el cuello, güey. Exacto. O sea, ¿quién es? Para que no lo haga. Se llama Date el Dato, sí es cierto, el podcast de Marian Alpizar, que es excelente podcast porque te habla de datos curiosos que de verdad, dicen ahí, no sabías que necesitabas saber. Entonces... Entonces, este cuate... Así. Fíjense, un soneto de Pino Suárez contra Porfirio Díaz. O sea, tienes el soneto enfrente y no sabes que a eso ibas. De que Imagínate el grado. Dice, vilipendiaste de la patria el nombre y padre de la patria te proclamas. Hollaste la república y te llamas héroe y caudillo de inmortal renombre. No hay proditorio crimen, ¿qué tal esa palabra? Proditorio. No hay proditorio crimen que te asombre si al poder en sus hombros te encaramas. Además está bien escrito, tiene todo, técnicamente está perfecto. Y los publicaba, tenía libros y todo. No hay proditorio crimen que te asombre si al poder en sus hombros te encaramas. Y cuando el nombre de justicia infamas, te das de justiciero el sobrenombre. Órale. Vámonos. Y todo gime a tu poder opreso y cede ante tu afán homicida. Ese sí tiene una falla técnica, ese verso. Más de un oprobio y baldón el peso, ese también. Están aceptados en la séptima, eso es error. Más de un oprobio y baldón, ya nada más de oído. El peso, morir no puede el pensamiento humano, ese está bien. Si te fijas cómo esos fluyen. ¿No? Sigue, Doc. Que al afirmar tu registro... Repite las últimas tres. Ay, no, y pues todo gime... Comentario del doctor. Y todo gime a tu poder opreso y cede ante tu afán homicida. Más de tu oprobio y baldón el peso, morir no puede el pensamiento humano, que al firmar tu registro de partida, con tinta roja escribirá tirano. Ok. Vámonos. Wow, grandioso. ¿Lo escribió quién para quién? José María Pino Suárez contra Porfirio Díaz. Eso lo vamos a comentar, su métrica y todo, en el exclusivo. Que el doc ahí nos explique por qué es. Ah, ¿verdad? No, sí lo vamos a hacer. Fíjense, dedicado al río Usumacinta. Besando pasa la risueña falda de mi pueblo tranquilo y venturoso, y deslízase luego voluptuoso por inmensas llanuras de esmeralda. Sus márgenes adornan en guirnalda flores mil que fecunda allí el coloso, copiando en sus cristales majestuoso los colores azul, violeta y gualda. El sauce que se inclina en la ribera préstale sombra grata en el estío, y el camalote y la gentil palmera dulces rumores a mi hondoso río. Quiera el cielo propicio cuando muera, bañe en sus aguas el sepulcro mío. Escribe bien. Qué buena onda. Escribía chido. Entonces, él era el vicepresidente con Madero. La primera vez que se presenta Madero en 1910, se presenta con otro, que solo en su casa lo conocen, pero que había sido el médico personal de Porfirio Díaz, y luego se le pasa en contra y se hace candidato de oposición a la vicepresidencia. Pero ya en 1910 entra con Pino Suárez, que eran como amiguis de la misma lucha y que había sido, gobernador en Yucatán. Entonces lo jala. Era un poco mayor que él. Pino Suárez tendría unos 42 años, algo así. Bueno. Entonces, ¿en qué estaba antes? Sí, que Victoriano negocia con ellos y entonces dice, vamos a seguir fingiendo, yo los voy a seguir atacando mal. Se morirán unos 1,000, 2,000 soldados. ¿A quién le importa eso? De hecho, en esos días se murieron como 6,000 civiles. Déjate los soldados. Bajita la mano. Aquí, para que parezca, vamos a matar a algunos civiles, a algunos soldados. ¿A quién le importan esos? Y ni votan, o sea, pues votaba el 0.1%. Pero sí se mueren como 5,500 a 6,000 civiles en esos días, que además los quemaban así en la calle para que no se pudrieran. Y en fin. En algún momento... para esto ya está viviendo, deja a su esposa, que se llama Sara, en el castillo de Chapultepec. Él se traslada al Palacio Nacional y ya está ahí atrincherado con su hermano. Pero la deja con mucho amor y todo. Sí, le da un besito. Pero estaban en buenos términos. Sí, sí, claro.
¿Y ella quién es? Pues una otra fifí de por ahí. Sí, Sara, no sé qué. Ok. Sabe Dios. Y se atrinchera con su hermano. Victoriano Huerta también está ahí metido en Palacio. Él no sabe que tiene al traidor viviendo ahí. ¡Wow! Y ¿quién más? Y llega Felipe Ángeles, que era un general también que venía de Cuernavaca, trae sus tropas fieles a Madero de Cuernavaca. También está ahí viviendo en Palacio Nacional, cuidándolo. Madero confía mucho en él. Y este sí va a ser fiel hasta el final. Entonces, él nunca se imaginó que iba a tener un aeropuerto ahí. Que por cierto, el aeropuerto Felipe Ángeles se llama así porque este cuate era de Hidalgo y el aeropuerto está no está en Hidalgo, ¿verdad? Está No. en el Estado de México, sí es cierto. Entonces, Casi no está sé, en Hidalgo. casi está en Hidalgo, pero por un momento hoy ando, pero Está mal. más cerca de Pachuca que de la CDMX. Es ¿no? cierto, pero sí es Estado de México. Sí. Pensé que estaba ya en Hidalgo. Cierto. Pero Bueno, Felipe Ángeles, ¿qué culpa? era un hidalguense. Pero qué culpa. Que tener un aeropuerto tan feo. Pues, pero bueno. Entonces, está otro que tenía un bigote así increíble. Bueno, están ahí y dura 10 días esto, desde que se levantan hasta que renuncia Madero, son 10 días de enfrentamientos. Al final, en algún momento Gustavo se da cuenta del complot y de que Huerta, no sé cómo se da cuenta, pero se da cuenta de que Huerta ya se... Y llega como Huerta, él siempre andaba armado, saca su... Siempre si no le hacen así, no cuenta, ¿no? Claro, fuerza, Así tienes de- que cortar cartucho. Aunque ya habéis cortado 50 veces. Que no Dos. disparaste. Pero que no disparaste, entonces le hiciste así porque hubo situación amenazadora. Y luego la siguiente vez vuelves a hacerla así. Y no aunque disparaste cortes. y ya no se podría, claro. Y entonces, además, la gente normal agarra la pistola con la derecha, ¿no? Ajá. Que yo le hice así, chuc, chuc. Ajá. Yo soy zurdo, pero fíjate que hago casi todo con la derecha menos escribir y ya me di cuenta Y que disparar. tampoco. Ajá. Pero no para disparar, sí le haría así. Bueno, Ok. Qué útil paréntesis. Ajá, pero entonces- no sé Madero con cuál. El caso es que llega y arresta a Victoriano Huerta. Así, ya lo descubrí, general. Lo agarra ahí desarmado y fragante. ¡Qué Ya lo descubrí. momento! Así sí, totalmente así de película, pero tenía mucho. Entonces, por favor, don Gustavo, ¿cómo cree usted eso? Que no sé, que vamos con su hermano y aclaramos todo. Pues ándele, y lo ¿Y lleva. de camino? Exacto. Oiga, ya vio. Lo somete. Sí, ya vio allá, no sé ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Huevos, le quita la pistola. No. Ahí lo lleva así a punta de pistola con Madero y llega. Este tipo es un traidor que no es- y Madero no lo cree y Lo perdona. Y lo perdona, lo defiende. Dice, estás loco, él es el único que ya nos está. Él y Felipe son los únicos que nos están defendiendo. Estás alucinando. Vete a tomar un té, relájate. Una disculpa, general Huerta. Mi hermano está loco. No. Y lo vuelve a poner en su puesto. Ahí fue su oportunidad. Te digo que fueron error tras error. Ahora, espérame. Esto, si no hubiera pasado, si sí friegan a Huerta, alguien más llega y truena a los Madero. O sea, ya estaba de veras Sí, rodeado. probablemente sí, pero pues sí, porque además perdió días Pero- confiando en esos días cruciales, puso toda su confianza en uno que pues, O sea, no perdió le estaba días ayudando. de que se tardó días en hacer algo, Claro. o perdió días. O sea, de que días perdió. Días perdió. Sí, perdió. no, días ya Perdió estaba días. tranquilo ahí paseando por O sea, París. perdió días, pero además Madero perdió días. Valiosos Está bueno, exacto. para poder Sí, hacer sí, esto. pues en esos días se fortalecieron los otros, o sea, realmente sí podían derrotarlos, fíjate, pero o sea, sí fue clave que confió en Huerta, o que Huerta lo traicionó. Ajá. Si Huerta no lo hubiera traicionado, sí ganaba. Ok. Y entonces lo vuelve a poner y Huerta se vuelve a ganar un poco la confianza de Gustavo. También, por favor, Gustavo, usted me confunde. ¿Cómo pudo? Y al otro, bueno, ya, perdón, hombre, pues me exalté. No sé qué Fui me un dijo loco. el chisme. Fue solo un chisme. Bueno. Y entonces le dice, no se preocupe, vamos a celebrar, yo lo invito a comer.
Don Gustavo, a un restaurante que se llama Gambrinus, así en el centro. Vamos al Gambrinus, yo pago. Para relajarnos un poco. Exacto, para echarnos unas copas, relajarnos. También qué loco, o sea, en medio de una tormenta así, no sales a comer a un restaurante, güey. Tú sí lo harías. Claro, pero porque exacto. mi actividad amenaza favorita. de ataque nuclear y dice, bueno, pero se me antojó ir al tal y va a ir la Mars y no sé qué, pues vamos. La Deli y la Mars y la Deli y la Sí. convivencia, los restaurantes chidos. Pues así pensó también Gustavo, estaba muy tenso y dijo, pues unas copitas ahí en el Gambrinus. No sé, siento que no hay oponentes políticos queriendo matarme, ¿no? Así, ahí Es un está el poquito más detalle. grave. Ahí está el detalle. Entonces, ¿Y dónde estaba ese restaurante? no sé, ya no existe, pero pues en el centro. Oye, dice mi amigo Alex Fernández, y eso es un muy buen punto, un colega mío muy querido. Dice, ¿Por qué no ahorita que puedas buscas? Ajá. ¿qué busco? ¿Qué dónde está? Cuenta la anécdota, pero si quieres mientras sigo contando tú puedes buscar. Nada más dónde dice, está. Ubicación. ¿dónde está? Digo, ¿cuál es la diferencia entre restaurante y restaurante? ¿Por qué algunos se hacen llamar solamente restaurante? Que en todo caso se pronunciaría restaurante. Bueno, eso ya estás hispanolizándolo. Restaurante. Claro. Pero restaurante tiene también sentido, restaura. O sea, un lugar que restaura energías. Te restaura el día. Restaurante. Claro. Restaurante. Debe ser afrancesado. Claro, fíjate. es francés. Restaurant. Oh, voilà. C'est tout. Y por eso se castellaniza como restaurante. Ahí estás, Alex Fernández. Tenemos la respuesta para ti. Siempre el Dr. Stern dando las mejores respuestas. Esto, Restaurante. por favor, extráelo, querido Don Eric, para mandárselo a mi querido Alex Fernández, mi colega. Ok. Éxito en tu gira. Entonces, ahí están comiendo en el Gambrinus junto con Gambrinus. otros militares y así. Y de repente llega alguien así. General tiene una llamada por teléfono, se para Huerta, toma la llamada y llega don Gustavo, disculpa, tengo que irme. Ajá. Su hermano me está mandando a una cosa muy importante, pero ¿qué cree? Como venimos a comer, vengo desarmado, ¿me puede prestar su pistola? Y el otro, pues sí, claro, y le presta su pistola, se va a Huerta, ya lo deja desarmado, y en ese momento lo arrestan los otros militares. Ah, ok. Esa era la idea. Aquí está. Es el famoso restaurante Gambrinus. Se localizaba entre San Francisco, entre paréntesis, Madero. Ahora es Madero. La calle de Madero en el centro. Irónico, lo arrestaron en la calle que se llamaría como él, seguramente por lo mismo. Y Motolinía, en la planta baja de un edificio de 2 pisos, con amplias puertas de arcos, con un largo techo de 2 metros Órale. de ancho. Techo blanco, dice. Ah, no. A ver, te mando el link. Sabía que iba a disfrutar. Esto lo estoy viendo en una página que se llama La Cruda Verdura. Fíjate. Bueno, es Madero y Motolini. Ok. Ahí estaba, muy cerca del Zócalo. Ok. Restaurante. Y entonces lo arrestan. Esto ya es el 18 de febrero, y es el día 9. Ajá. De la decena, el día 9. Ah, ok. Arrestan a Gustavo y lo llevan a la Ciudadela. Y ahí lo torturan. Ah, por cierto, Gustavo este es el episodio más... ¿cuál es la palabra cuando algo es ya como muy... gore? Ya es Esa es la como... palabra. Lo que viene es algo un poco gore. Como muy gráfico, como muy Ajá, explícito. eso. A él le había perdido de niño un ojo por un pelotazo. Francisco y Gustavo. Madero. Ah, Gustavo. Ajá, era tuerto y tenía un ojo de vidrio. Ajá. Desde niño. Y con razón no pudo ver bien la realidad, ¿no? Así nada más vio la mitad del... No vio el panorama completo. Bueno, Ajá. pues llegaron y le sacaron el otro ojo ahí con una bayoneta. Y ya ciego, torturado, no sé qué, lo mataron. Y además lo dejaron su cadáver ahí botado. Que después para localizarlo y reconocerlo fue un desmadre. Bueno. Qué tragedia. Y el mismo día arrestan a Madero en Palacio Nacional. Otra traición, el tal Blanquet, Francisco Aureliano Blanquet. También Madero pensaba que era de sus generales leales. Y llegan, estaba además en una reunión con su gabinete y entran primero como un pelotón así, así agárrenlo, no sé qué.
Pero estaba ahí un coronel, no sé qué, que saca su pistola y le dispara y mata al general que llegó a arrestarlo, que ese no me acuerdo cómo se llama. Pero ahí se arma la balacera dentro de la oficina, ¿no? de Madero. Y él así, cálmense, muchachos. ¿Qué está pasando aquí? Y entonces venimos a arrestarlo y entonces ahí en ese momento no lo arrestan, pero baja al patio del palacio y ahí ya lo está esperando Blanquet. Y usted no va a ningún lado, pero si usted es de los... Y en eso piensa, tal vez no. Y pues ya, entonces pues lo traiciona también Blanquet, lo arrestan y se queda ahí mismo en Palacio Nacional arrestado. Sí, es famoso el hecho de que dijo, usted es de los... No. Se quedó. Pero estuvo bien dramático, bien bueno, ¿no? Ustedes de los... Y no tan rápido. Su cerebro, así, lentón, le dijo, no tan rápido. Pancho. Y entonces pues ya se quedan arrestados el... Pino Suárez y Felipe Ángeles. Ok. Esto es el 18 de febrero. No le dicen que mataron a su hermano. Él ya lo habían matado para ese día en la noche. Ya lo habían matado y él no se entera. El 19 llega Huerta a negociar con él. Dice, bueno, pues ya perdió. Y pues no había ni siquiera, ¿qué vas a negociar? Pues ya perdió. Entonces, nada más, pues, ¿por qué no firma aquí su renuncia? Y Pino Suárez también. Y entonces Madero dice, bueno, pero déjenme ir con que mi hermano y yo nos podamos ir en un barco a Cuba. Y o sea, que negocian su salida y todo. Para esto el hermano ya estaba muerto, no le dicen. Y entonces, sí, usted no se preocupe, fírmele. La idea era que iba a quedar Pedro Lascurain como presidente interino, que Pedro Lascurain les garantizaba irse del país y que cuando estuvieran ellos a salvo, bueno, de hecho Huerta nunca fue, pero mandó a él. Les garantizaba que ellos se fueran del país. Ajá, que él y su hermano, esa es la condición que pidió, que él, su hermano y pues cualquiera que no les vayan a hacer nada y que se puedan ir del país y que renuncian a favor de Pedro Lascurain. Y entonces le dicen que está bien, que sí, firma las renuncias, se presentan las renuncias en el Congreso, queda como presidente Pedro Lascurain Paredes, es el presidente más corto en la historia de México. Es muy chaparrito. Sí, ¿y tú pensabas que era Benito Juárez? Pues no. Medía 1.10. Exacto, imagínate si Benito Juárez. No sé cuánto duró Lascurain en la presidencia. 45 minutos. Ah, sí, cierto. 45. Se tomó la foto, o sea, para el Face, eso sí. Claro, eso sí. No podía faltar. Nombra a Victoriano Huerta secretario de Gobernación. Y renuncia. Y entonces Madero se saca de onda, dice, ¿cómo que? O sea, él tenía que quedarse en la presidencia hasta que ellos estuvieran a salvo y después ya ponía a Huerta. Pero, pues, no. Y entonces, ya, pues así es como llega Huerta a la presidencia. Y 3 días después, o sea, Huerta llega el 19 de febrero y se siguen ellos ahí presos. Y pues, ¿a qué hora nos vamos? ¿A qué hora sale el barco? No, pues aquí que dice el presidente que se queden un poquito más. Están en un palacio. ¿Cuál es la queja? Total que en algún momento llegan en la noche, así señores, los vamos a llevar a la prisión, a Lecumberri. Y a Felipe Ángeles no, lo dejan ahí, pero se llevan a Pino Suárez y Madero, y en el camino se desvían del camino, ya los están esperando ahí unos matones y los matan. Por orden de Huerta, a Pino Suárez y Madero, y ahí los dejan. Y así termina la trágica historia, que nunca le dijeron los espíritus. Esa era la revelación que te decimos cuando llegues, ¿no? Tú échale ganas, cuando llegues te decimos qué te va a pasar. Así mueren Madero y Pino Suárez la noche del 22 de febrero. Y entonces ahí arranca la sublevación contra Huerta. Que duraría 2 años, como 1 año y... O sea, sí, un año y cacho. Sí, 1 año. Debe haber sido súper duro para Madero, ¿no? O sea, ese día debe haber sido el infierno mismo
todos me dejaron solo, me traicionaron. A lo más. Yo traje a morir ahí ya sabía que se había muerto su hermano. Se murió mi hermano. Pino Suárez lo traje también a la muerte. Fui un idiota. El traidor es ahora el presidente. Él ya era presidente Huerta. ¿Y tú crees que vio venir que tampoco iba a durar mucho ese traidor? Pues yo creo que sí lo vio venir, fíjate, como de... A menos que se lo haya dicho su hermanito. Como de... Güey. Habló con Gustavo Amadero. Sí, oye, cuéntamelo Cuéntame todo. Y qué el va a hermanito, eso sí, ya no sé, te fallo. Ahí te voy. Así, aquí estamos Raúl y yo. Ahí te voy. Yo creo que en ese momento Madero tiene un rollo como de... A mí no me la cuentan. Yo estuve donde tú. Como me ves, te verás. Vas a acabar Probablemente mal. sí, así fue, exactamente. Vas a acabar... O sea, se convierte en el fantasmita que le está diciendo cosas presagiosas. Aunque no acabó tan trágicamente Huerta, en realidad. Pero pues acabó malo y acabó exiliado. Luego trató de regresar y así. Y se acabó muriendo por alcohólicos. Huerta era alcohólico. Y se murió. Sí se muere, la gente... Es que me da igual qué tiene que ver conmigo. No, nada. De hecho, nada que ver, ya no estoy tomando Sí, nada. ya sé, pero bueno, por sí. Porque por lo mismo sí empecé a sentir como de... No quise parecerme a Huerta, yo sabía que Huerta había... Yo estudié No, llega un punto en el que dices, estoy disminuido. O sea, no alcoholismo, no tengo un alcoholismo de que todos los días me vieras a mí en intoxicación de no poder hacer las cosas, pero que sea parte de tu vida, lo combinas como de no hay bronca y de repente llega un punto que dices, sí estoy disminuido. Y de ahí para el real, o sea, de ahí nada más hay a peor. Entonces cuídense mucho su salud mental, acudan a los expertos, sí saben. No todos, no todos. Pero si uno no te late, vas con otro y así. ¿Cuánto tiempo? Ya, tenemos que acabar, Doc, no manches. Ya. 2 horas 40. ¿Cuánto? 1 hora y media. Pues sí, básicamente ahí termina. Ya nada más brevemente mencionar que durante el tiempo de Huerta, primero queda Manuel Mondragón como secretario de guerra. Y todos ellos pues quedan como generales de Huerta. Luego el tal Aureliano Blanquet. Bueno, cuando llegan los carrancistas y estos están huyendo, ese es el que muere más trágicamente. El que arrestó a Madero, ese iba huyendo de unos así en un caballo y se cayó con el caballo en una barranca y así, todo muy feo. Los otros terminaron exiliados. Mondragón se muere en España. Félix Díaz, no sé dónde, no me acuerdo, pero pues todos acabaron ya en desgracia. Y ya, pues esa es la... Matan al que lo mató, al tal Cárdenas, lo terminan asesinando. Y pues ahora ahí se cumple el que a Hierro mata, a Hierro muere. O sea, todos, o sea, Zapata, que pues ¿a cuántos mató a Hierro? Él acabó muerto. Villa, igual. Carranza, o sea, luego se acaban peleando todos contra todos. Finalmente Carranza es el que gana contra Huerta y se queda como presidente. Pero entonces se levantan los villistas contra los carrancistas y Zapata también. O sea, esos nada más querían pleito todo contra quien fuera. Y acaban asesinando también a Carranza. Y entonces queda... Obregón también ya se había levantado contra Carranza. Pero queda Obregón, pero luego o sea, todos contra todos, ¿no? Y matan, todos acaban asesinados. Y pues así es una parte importante de la historia de México y muy pintoresca y dramática. Bueno, muy apasionante. No puede ser pintoresca y dramática al mismo tiempo, ¿verdad? Siendo una de las cosas más cortas, de las historias más cortas de la revolución, la de Madero, por lo pronto que acabó su vida y su historia, en realidad es pieza tan clave que esperemos que les hayamos dado un poquito de profundidad. Y recuerden que todo esto siempre pues es tan vigente como usted lo quiera ver. En realidad todos seguimos siendo humanos igualitos que Madero y pensando cosas similares. Entonces, o que el oponente. ¿A poco tú piensas así? Estás llamado para ser de la élite que controla el puedo mundo. Pensarlo. Y hay mucha gente que sí tiene ese pensar. Justo hablábamos de alguien así, justo antes de empezar el programa. Entonces tengan cuidado, la gente que se siente llamada. Pero más allá de eso, la lucha de poder es el asunto de creer que tienes una misión o de querer hacer cosas para derrocar a algo.
pues solo eres una pieza más y bueno, pues está bien, también avanza el mundo. Claro, sí, Entonces, pero las revoluciones es como quitar así una pieza y se empieza a derrumbar todo. Entonces, bueno, pues que nos sirva a todos como de perspectiva, porque la vida sigue y nosotros también seguimos. Gracias a ustedes. Necesitamos mucho más de su preferencia, necesitamos sus recomendaciones. Por favor, denle like. Todo lo para arriba, dice Cacho en Frutos Fritos. Todos los likes, suscribir, todo, unirse al exclusivo, unirse al Patreon del Doc, unirse a mi OnlyFans, unirse al grupo de Facebook, El Desprecio de la Historia Podcast, hacer memes o no importa si no los hacen, pero compartir cosas chistosas o comentar las que están, darle like, eso sí, recomendarlo, eso sí es una cosa activa que les pedimos a ustedes. ¿Les gusta? Recomienden el contenido. A alguien más, están ustedes en conversación, alguien menciona algo. Eso lo dijo el Dr. Stern. ¿Quién es ese? Qué buena suerte tengo. Te puedo decir quién es el Dr. Stern. Te puedo compartir eso. Te puedo mandar un link. Háganlo. Se convertirán, sin duda alguna, en la persona más popular de ese grupo de amigos. O tal vez el rechazado. O sea, tal vez el rechazado. Entonces, bueno, pues ya no, ya estaban a punto de hacerlo. Sí. Entonces ahí lo tienen. Gracias otra vez a Claudia por nuestros muñequitos que ya son parte de Claudia Torres. Ya son... ¡Ay! Y el mío está muerto. Y son parte de nuestra escenografía. Y gracias a Don Eric. @soy Don Eric en Instagram. @doctor.stern. Yo soy @goncuriel por todos lados. Y el desprecio de la historia el desprecio de la historia en Instagram, donde compilamos sus mejores memes y tenemos el mejor punch del mundo. Los amamos mucho. Todos los domingos, 5 de la tarde, nuevo episodio. Y ya. Gracias. Gracias. Nos vemos. Sí. Y pues pobre Madero, ¿eh? Buena Un abrazo semana. a su hermanito que seguramente Raúl le está diciendo ahorita de que Oye, hablar ¿qué tal mal que de ti. ahorita suena? Ojalá que- Se cae un vaso, ¿verdad? Un abrazo a todos. Nos quedamos. Bye. Bye. El desprecio de la historia.